Vamos a iniciar el desarrollo de la lección 7, que se refiere a la competencia de los órganos jurisdiccionales, esto es, de los jueces, tribunales y de la Corte Suprema de Justicia. La competencia como concepto es posible decir que se trata o consiste en el límite de la jurisdicción. El Código de Organización Judicial establece: los jueces y tribunales ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia. Artículo 7. La competencia es la porción de jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y también la aptitud que poseen para juzgar determinados casos. La competencia es el ámbito de atribuciones del órgano. La regla es que la competencia solo puede ser ejercida por sus propios agentes. Esto significa que la competencia es indelegable. Todos los jueces, como se ha visto en la lección anterior, todos los jueces ejercen jurisdicción, pero solo algunos son competentes para entender determinados juicios, mientras que otros no lo son. Aparece entonces clara esa distinción entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la potestad genérica de todo tribunal y la competencia es el poder específico, concreto, de intervenir en determinadas causas. Esta cuestión de la competencia no es una cuestión exclusiva del derecho procesal, sino también hace relación al derecho público, en donde se analiza en general el tema de la competencia como ámbito de autoridad, dentro de la cual cada órgano público puede desempeñar válidamente sus atribuciones. Objetivamente, la competencia es la órbita jurídica dentro de la cual se puede ejercer el poder público por el órgano correspondiente. Subjetivamente, es el conjunto de atribuciones acordadas a dicho órgano para que ejercite sus poderes. Con respecto a los tribunales, se refiere a la potestad jurisdiccional. La competencia entonces tiene su contrario en la incompetencia. Lo contrario a la competencia es la incompetencia. ¿Qué significa? La imposibilidad del tribunal de juzgar ciertos asuntos en virtud de que le falta dicha aptitud, en razón de que la función le ha sido atribuida a otro tribunal o juez. En lo concerniente al conocimiento, el juez competente tiene atribuciones para conocer el objeto principal, la demanda principal del juicio, también de las excepciones previas, incluso para declararse competente o no a sí mismo, de la reconvención y en general de todos los incidentes y recursos que se promuevan durante el curso del proceso. Asimismo, también en lo que atañe a la ejecución de la sentencia, la competencia comprende los poderes necesarios para que el juez, mediante el uso de medidas coactivas pertinentes, haga efectivo el cumplimiento de sus resoluciones. Caracteres. En general, los caracteres de la competencia son: legalidad. Las reglas de competencia se fijan y modifican por la ley. Improrrogabilidad. La competencia atribuida a los jueces es improrrogable. Exceptúase la competencia territorial, que puede ser prorrogada por conformidad de las partes en cuanto a las cuestiones referentes a la competencia de los jueces y tribunales. La competencia por regla general es una cuestión de orden público. Tiene carácter absoluto, salvo, como habíamos dicho, la territorial, que es relativa. Otro carácter de la competencia es la indelegabilidad de la competencia. La competencia es de carácter indelegable y está en su misma esencia y naturaleza, en razón de que emana de la soberanía. La competencia
precisamente porque se basa en razones de orden público, no puede ser delegada por el titular del órgano al cual se atribuye. La competencia debe ejercerse por sus propios agentes, y no por representación o mandato, salvo que exista expresa autorización de la ley. Excepcionalmente, y por razones de auxilio judicial, la realización de ciertos actos procesales que no pueden efectuar los jueces por sí mismos pueden ser efectuados por otros jueces, ya sea por vía comisión. Un juez le comisiona a otro para realizar un determinado acto jurídico procesal a nivel nacional, o en su caso, a través de una carta rogatoria, el juez nacional le encomienda al juez de igual clase de otro país para que realice una determinada diligencia procesal. Puede ser la realización de una medida o una prueba o de unas pruebas, o la realización de la materialización de medidas cautelares. La otra característica de la competencia es la inmodificabilidad. La competencia debe mantenerse firme y es inatacable una vez que queda consentida o establecida para las partes. Es lo que se denomina perpetuatio ius o jurisdicciones. Criterios para atribuir la competencia. Como vemos en la pantalla, la República del Paraguay está dividida en 18 circunscripciones. La tercera circunscripción es la circunscripción de Itapúa. Criterio para atribuir competencia territorial. La competencia territorial tiene en cuenta el territorio del Estado, el cual es dividido en áreas o circunscripciones, como habíamos dicho. De allí nacen las diversas circunscripciones judiciales, dentro de las cuales los jueces que la componen ejercen la plenitud de su competencia. El artículo 26 del Código de Organización Judicial preceptúa que la Corte Suprema de Justicia ejercerá jurisdicción en todas las repúblicas. La competencia en razón del territorio está basada en razones prácticas. Por ello, las personas se encuentran sometidas a la de su domicilio y las cosas al lugar o a la del lugar de su situación. La pretensión material de la acción que se intenta puede referirse a un derecho personal o a un derecho real. Los derechos personales son los que autorizan a una persona a exigir a otra el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Los derechos reales son los que permiten usar o gozar o disponer de una cosa propia o ajena. Dispone el Código de Organización Judicial que en las acciones o pretensiones personales será competente el juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y a falta de a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en ese domicilio, aunque sea accidentalmente. Artículo 17 del Código de Organización Judicial. En las acciones o pretensiones reales sobre inmuebles, será competente el juez del lugar de situación, forum rei site. Si el bien raíz estuviera ubicado en más de una circunscripción judicial, la competencia pertenecerá al juez de aquella donde se hallare su mayor parte. Si los inmuebles fueren varios y situados en distintas circunscripciones, será competente el juez del lugar de situación del inmueble de menor valor. Cuando se ejerzan acciones o pretensiones reales sobre inmuebles, será competente el juez del lugar donde se hallen, forum rei site, o el del domicilio del demandado, forum rei, a elección del demandante. Esto establece el artículo 16 del Código de Organización Judicial. Competencia en razón de la materia. La competencia por razón de la materia civil, comercial, penal, laboral,
contencioso administrativo, de la niñez y de la adolescencia, electoral, etc., está fundada en la naturaleza del derecho que se aplica a la cuestión sometida a los jueces. Se nota en este aspecto una política legislativa que, en razón de la cada vez mayor y más compleja legislación en todas las ramas del derecho, se inclina por la especialización de los tribunales, principalmente en materia laboral, de familia y de la niñez, agrario, contencioso administrativo, que ha llevado a crear tribunales especiales para estos fueros. En razón del valor, cuantía, tiene su razón de ser en que los pequeños litigios no deberían sustanciarse con las formalidades y los plazos con que se sustancian intereses de mayor importancia. El criterio para atribuir la competencia debe estar dado por el valor económico del asunto, traducido en dinero, que es el denominador común que permite la división. Si por algún motivo, con posterioridad a la demanda, se altera el valor del litigio, por ejemplo, por efecto de la reconvención u otras aportaciones que se devengan en el curso del proceso, la competencia original se mantiene en virtud de la aplicación del principio perpetuatio jurisdictionis. Competencia en razón del grado. La competencia por razón del grado o funcional se da en los sistemas judiciales que, como el nuestro, cuentan con una doble o triple instancia. Supone la existencia de tribunales superiores e inferiores, donde aquellos, cuando se interponen los recursos pertinentes, tienen la función de revisar las resoluciones dictadas por estos. El Código de Organización Judicial establece la competencia en razón del grado está determinada por las instancias judiciales en la forma y medida en que están establecidos los recursos en las leyes procesales. Artículo 26 del Código de Organización Judicial establece: la Corte Suprema de Justicia ejercerá jurisdicción en toda la República. En nuestra estructura jurisdiccional rige el principio de la doble instancia, según el cual toda cuestión litigiosa puede ser examinada sucesivamente por dos órganos jurisdiccionales distintos y eventualmente por tres. Solo de manera excepcional, una resolución judicial no es susceptible de doble examen. La organización del Poder Judicial de la República reconoce tres grados: jueces de paz y jueces de primera instancia, tribunales de apelación y Corte Suprema de Justicia. Si la cuestión radicase originalmente ante un juzgado de paz, el juez de primera instancia, en los casos pertinentes, actúa como órgano jurisdiccional de segundo grado. Competencia en razón del turno. Por el sistema de distribución de causa por sorteo informático, la competencia en razón del turno no tiene vigencia en nuestro sistema. Competencia relativa y absoluta. La competencia puede ser relativa o absoluta según admita o no ser prorrogada. La competencia territorial es relativa y por ende renunciable por las partes en razón de que básicamente se halla determinada por el domicilio de la persona, forum rei, o la situación de la cosa, forum rei site. En cambio, la competencia por razón de la materia, el grado, el valor, es absoluta, porque está fundada en una división de funciones que, por afectar el orden público, no puede ser modificada por las partes ni por el juez. Desplazamiento de la competencia. Prórroga de competencia. Un carácter que distingue la competencia es que la misma es improrrogable. Esta regla está basada en razones de orden público, por lo cual no puede dejarse librada a la voluntad de las partes su modificación. Esto es absoluto en materia penal, sin embargo, admite excepciones en materia civil, en especial en lo que se refiere a la competencia territorial, la que puede ser modificada por convenio de partes. La prórroga de la competencia territorial es procedente tratándose de pretensiones fundadas en derechos personales o reales. Conforme a la moderna doctrina procesal, también alcanza a la generalidad de los juicios, salvo aquellas cuestiones en las que la ley específicamente lo impida,
como sería el caso del artículo 2449 del Código Civil para las sucesiones por aplicación del fuero de adhesión, la del artículo 2346 y 2347 del Código Civil para la prenda con registro, y la de los artículos 176 y 177 de la Ley 154 de quiebras. Modalidades. Las modalidades que puede adoptar la prórroga de la competencia territorial son: prórroga expresa, fundada en la conveniencia e interés de las partes y en el supuesto de que todos los jueces de la República ofrecen idénticas garantías para los justiciables, además de que con ello no se vulnera el orden público. La prórroga de la competencia territorial es comúnmente utilizada en ciertos tipos de contratos, como los llamados de adhesión, o por la constitución de un domicilio especial a tal efecto, en los términos del artículo 62 del Código Civil. La prórroga de la competencia territorial puede concretarse incluso una vez promovida la demanda, durante la sustanciación del proceso. El convenio en el que se pacta la prórroga de la competencia debe ser escrito y expreso, con la determinación precisa del juez o tribunal ante quien se someten las partes. El acuerdo debe ser claro, de suerte que no pueda dar lugar a dudas o vacilaciones en su interpretación y aplicación. Prórroga tácita. Se basa en la presunción de que el actor, por el hecho de promover la demanda ante un cierto juez que no es el competente, acepta la competencia del mismo. En el caso del demandado, en que acepta la competencia del juez si contesta la demanda o deja de hacerlo u opone excepciones previas sin articular la incompetencia. De acuerdo al artículo 62 del Código Civil, la constitución de un domicilio especial en un acto jurídico implica la prórroga de la competencia territorial. Es de advertir que el Código Civil aquí utiliza la expresión jurisdiccional como sinónimo de competencia. Prórroga de competencia por conexidad. En razón de la conexidad, dos o más asuntos pueden ser conocidos y resueltos por un mismo juez, aun cuando uno de dichos asuntos no sea de su competencia. La conexidad es una excepción a las reglas de la competencia, no obstante, se halla incluida como tal en el artículo 11 del Código de Organización Judicial. El principio que fundamenta este desplazamiento de la competencia por conexidad es el denominado principio de continencia de la causa, según el cual las pretensiones conexas entre sí deben debatirse en un mismo juicio y ser decididas en tanto sea posible en una misma sentencia. Por ejemplo, es competente para entender en la tercería el juez de la ejecución, aunque aquella por su cuantía corresponda a otro juez. La demanda reconvencional debe deducirse ante el juez de la demanda. Artículo 238, inciso A del Código Procesal Civil. La causa del desplazamiento de la competencia en este caso se funda en dos razones. La primera, a fin de evitar dos sentencias contradictorias en asuntos que tienen una relación entre sí, produciéndose lo que se da en llamar un escándalo jurídico, es decir, una grave incoherencia o contradicción que desprestigiaría la justicia. La segunda se basa en el principio de economía procesal, porque se obtendría un ahorro de tiempo, de costo y de esfuerzo al evitar repetir los mismos actos, producir las mismas pruebas, en suma, requerir idéntica actividad procesal pero en tribunales diferentes. La conexidad surge de la existencia de elementos comunes entre dos o más procesos. Se considera que en la pretensión existen tres elementos que la identifican y se relacionan entre sí: los sujetos, el objeto y la causa. Es decir, existe una vinculación entre las partes, conexión subjetiva, o en la pretensión o bien de la vida reclamado, conexión objetiva, con respecto del hecho en que se funda la pretensión, la causa de pedir, o causa pretendi, conexión causal.
La conectividad aparece entonces cuando dos o más litigios tienen, sin embargo, en común un elemento, conexidad subjetiva, conexidad objetiva, conexidad causal, o dos elementos, conexidad mixta, que puede ser subjetiva causal o objetiva causal. A su vez, puede existir conexidad, denominada también afinidad, cuando dos o más litigios diferentes tienen uno solo de los sujetos en común, y el hecho, es decir, la causa de pedir. Cuando se presentan estas situaciones procesales por razones de seguridad jurídica, economía del orden y conveniencia práctica, las causas deben sustanciarse y resolverse ante un mismo juez, quien conocerá de los juicios mediante la figura de la acumulación de los procesos. Los litigios serán idénticos si coinciden todos sus elementos. Serán conexos cuando exista similitud, es decir, la coincidencia de alguno o algunos de los mencionados elementos del litigio. Esto puede dar lugar al fenómeno del desplazamiento de la competencia para que un juicio que se está tramitando ante un tribunal pueda ser llevado ante otro tribunal que está conociendo de otro juicio conexo o afín con aquel. La conexión puede aparecer antes de iniciarse el proceso y se produce el fenómeno de la acumulación de pretensiones. También puede darse al contestar la demanda, al plantearse reconvención, en la citación de garantía, en el llamamiento de terceros, etc. También la conexión puede darse en el curso de dos procesos, lo cual puede producir la acumulación de procesos, acumulación de autos. A su vez, es una regla procesal que el juego de elección es de la excepción, por la cual las excepciones deben deducirse en el mismo proceso. Lo propio acontece con la reconvención. Artículo 227 Código Procesal Civil, y la intervención de terceros, artículo 76 del Código Procesal Civil. La acumulación de los procesos está regulada por el Código Procesal Civil, siendo procedente cuando hubieran sido admisible la acumulación subjetiva de acciones y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de los juicios pudiera producir efecto de cosa juzgada en el otro u otros, exigiéndose además otros requisitos, artículo 121 del CPC. Además de la conexión que se funda en los elementos del proceso, sujetos, objetos y causa, existe otra llamada instrumental, que se produce cuando un proceso sirve de instrumento o aparece como accesorio a otro. Por ejemplo, incidentes, las tercerías, las ejecuciones por honorarios producidas en un juicio, etc., que por conexión corresponden al juez de lo principal. También dentro de este tipo de conexión se encuentran el juicio ordinario posterior a los juicios especiales, ejecutivo, alimentos, posesorios, los daños y perjuicios derivados de un juicio, el cumplimiento de la transacción derivada en juicio, etc. Fuero de atracción. Estamos hablando siempre de prórroga de competencia en razón del fuero de atracción ahora. Por el fuero de atracción, el juez que conoce en un juicio universal es competente para entender las pretensiones relacionadas con el patrimonio o los derechos sobre los que versa dicho proceso. El fuero de atracción es una particular cualidad de los procesos universales, es decir, de aquellos en que se tratan cuestiones que afectan la universalidad de un patrimonio, a los efectos de su transmisión o liquidación, para que todas las cuestiones que se vinculan con ese patrimonio se tramiten y decidan ante el juez competente para conocer en el proceso o en el procedimiento universal. El fuero de atracción solo procede en las demandas de contenido patrimonial y tiene por finalidad facilitar la ordenada liquidación del patrimonio en beneficio de todos los interesados y una correcta administración de justicia. Los procesos universales que, de acuerdo con nuestra legislación, ejercen fuero de atracción son la sucesión, la disolución de la comunidad conyugal y la quiebra. Conviene aclarar que la iniciación de un juicio universal se hace solo con una petición y no mediante el ejercicio de una acción procesal propiamente dicha, por lo que el trámite no constituye técnicamente un proceso al no existir un litigio, sino solamente un procedimiento judicial. En estos casos, el juez se convierte en el administrador de un patrimonio que actúa repartiéndolo adecuadamente
adecuadamente entre todos los herederos de la sucesión o distribuyéndolo igualitaria y proporcionalmente entre todos los acreedores en la quiebra o adjudicación, o adjudicándolo igual o convencionalmente entre los cónyuges en la disolución de la comunidad conyugal. Procedimiento sucesorio. En razón del carácter universal que tiene el juicio sucesorio, este ejerce fuero de atracción sobre las acciones vinculadas a la persona y al patrimonio del causante. El Código Civil establece que la jurisdicción sobre la sucesión corresponde al juez del lugar del último domicilio del causante. Ante el mismo deben iniciarse a. Las demandas concernientes a los bienes hereditarios hasta la partición, inclusive cuando son interpuestas por alguno de los sucesores universales contra sus coherederos. B. Las demandas relativas a la garantía de las porciones hereditarias entre los copartícipes, las que tiendan a la reforma o nulidad de la partición y las que tengan por objeto el cumplimiento de la partición. C. Las demandas relativas a la ejecución de la disposición del testador, aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los legados. Y D. Las acciones personales de los acreedores del difunto antes de la división de la herencia. Artículo 2449, segunda parte del Código Civil. De acuerdo con la norma procesal, son de la competencia del juez del sucesorio las demandas sobre colación, rendición de cuentas, que se relaciona con la liquidación del juicio, divergencias surgidas respecto del mejor derecho de los bienes, inclusión de bienes en el acervo hereditario, administración de la herencia, pago de alquileres de inmuebles ocupados por algunos coherederos, reintegro de sumas pagadas por cuenta del causante, simulación entre coherederos a los efectos de la colación, filiación y petición de herencia, división de condominio y la acción oblicua de terceros tendiendo a revocar la rendición de cuentas presentada en el sucesorio. El fuero de atracción solo funciona pasivamente, es decir, cuando la sucesión es demandada. Repito, el fuero de atracción solo funciona pasivamente, es decir, cuando la sucesión es demandada. En cambio, cuando los herederos ejercen las acciones que le correspondían al causante, es decir, cuando la sucesión es activa, se aplican las reglas comunes de la competencia. Las excepciones al fuero de atracción en el juicio sucesorio son acciones reales en las que la competencia determina por el lugar de situación del bien inmueble o mueble, aunque en este último caso el autor puede optar por el juez del domicilio. Artículo 16 del Código de Organización Judicial. Acciones personales activas. Ejecución de prendas con registro. Artículo 2347 del Código Civil. Ejecuciones hipotecarias promovidas por las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. Artículo 115, Ley 325 del año 1971. Ejecuciones hipotecarias, prendarias y prendarias promovidas por la entidad del sistema financiero. Artículo 95 de la Ley 861 de 1996. Todo esto que cité, las acciones reales, cuya competencia se determina por lugar de la situación del inmueble, las acciones personales activas, ejecución de prendas con registro, ejecución de hipotecarias promovidas por sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, y las ejecuciones hipotecarias y prendarias promovidas por las entidades del sistema de ahorro financiero constituye excepciones al fuero de atracción del juicio sucesorio. El juicio sucesorio ejerce fuero de atracción sobre las demandas que se promueven hasta la aprobación judicial de la partición de bienes. El juicio sucesorio ejerce fuero de atracción sobre las demandas que se promueven hasta la aprobación judicial de la partición de los bienes. Una vez producida la aprobación de la partición judicial de los bienes, cada heredero consolida efectivamente la propiedad de la porción que le corresponde, debiendo las demandas promoverse contra el mismo de acuerdo a las reglas que regulan la materia de la competencia. Procedimiento de quiebra. Es competente para conocer de la quiebra, dice la ley de quiebra, el juez de primera instancia de la justicia común del lugar donde el deudor tuviese su negocio, su sede social o su domicilio. Si tuviese varios establecimientos, lo será el juez del lugar donde el deudor tenga la administración o negocio principal.
En el caso de que no tuviese ningún establecimiento o no pudiese determinarse, el lugar del asiento principal de su negocio será competente el juez de su domicilio real o el del lugar o el del legal o el del domicilio legal en su caso. Artículo 176 de la Ley 154/69. Son de competencia del juez que entiende en la quiebra las demandas contra el deudor respecto de sus bienes o contra la masa aún las ya iniciadas. Las acciones de revocación, las acciones emergentes del concordato homologado, las acciones de restitución, los juicios promovidos por o contra el fallido que tengan contenido patrimonial serán continuados por el síndico o contra él. Se exceptúan los juicios relativos a bienes o derechos cuya administración y disposición concede el fallido. Artículo 84, Ley de Quiebras. La quiebra no ejercerá fuero de atracción sobre el juicio ejecutivo prendario. Artículo 2347 del Código Civil. Las ejecuciones hipotecarias promovidas por las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda no son atraídas por el fuero de atracción de la quiebra. Artículo 115, Ley 325 del año 71. Procedimiento de disolución de la comunidad conyugal. El juicio de disolución de la comunidad conyugal, de acuerdo con nuestra ley procesal, ejerce fuero de atracción pasivo. Repito, el juicio de disolución de la comunidad conyugal, de acuerdo con nuestra ley procesal, ejerce fuero de atracción pasivo. Cuando procede, atrae las demandas promovidas después de la iniciación del juicio ejecutivo, como también las pendientes. El fuero de atracción solo procede en las demandas de contenido patrimonial y tiene por finalidad facilitar la liquidación de la comunidad, tanto en beneficio de los acreedores como de los cónyuges. Las demandas que tuvieran que promover o que tuviera que promover la comunidad o cualesquiera de los cónyuges contra terceros, sean las pretensiones de carácter personal o real, deberán deducirse ante el juez que corresponda según las reglas generales de la competencia. Cambio de juez. Se considera que existe desplazamiento en la competencia por cambio de juez cuando la misma es modificada por motivos inherentes al juez, la cual hace que el juicio se desplace hacia otro juzgado. Esto es, se produce el desplazamiento de la competencia por cambio de juez cuando el juez se excusa o inhibe de entender en una causa o cuando es recusado, por cuya razón se ve privado de actuar y, previo al procedimiento legalmente previsto, se remite el juicio al juez subrogante, quien en adelante serán competentes. Cuestiones de competencia. La competencia de los jueces y tribunales es un presupuesto de validez del proceso. Existen situaciones en que se niega la facultad de un cierto juez de conocer y decidir en un juicio determinado. Esta circunstancia origina las denominadas cuestiones de competencia que tratan de evitar el nacimiento de un proceso que pueda ser objeto de nulidad, produciéndose consecuentemente un dispendio de la actividad jurisdiccional. Similar cuestión puede plantearse entre dos fiscales o por motivos legales, materia, turno, etc., controviertan acerca de si tienen o no facultad para intervenir en una determinada causa, produciéndose de este modo un conflicto, contienda entre los mismos, sea porque entienden que ambos deben intervenir o porque se nieguen a hacerlo. Esta contienda en nuestros derechos debe resolver el Tribunal de Apelación del fuero que le corresponde a los fiscales involucrados, lo cual está modificado porque por la ley del Ministerio Público corresponde resolver al fiscal general del Estado. Vías procesales. En las cuestiones de competencia entramos entonces en vías procesales para su ejercicio. Las vías aptas para lograr el objetivo enunciado y poder plantear y resolver las cuestiones de competencia son la declinatoria. La incompetencia por declinatoria debe promoverse como excepción previa ante el mismo juez que comenzó a conocer la causa
pidiéndole a la parte demandada en este caso que lo considera incompetente, que así se declara el juez. O sea, la declinatoria se plantea en el mismo proceso, en trámite, por el demandado, a través de la excepción de incompetencia. En tanto que la inhibitoria, la incompetencia por vía de inhibitoria, la parte interesada, en este caso sí que va a ser el demandado, debe presentarse ante el juez que crea competente, pidiéndole que se dirija al que estima no serlo para que éste se declare incompetente. Por ejemplo, si un proceso se tramita en la circunscripción judicial de Itapúa, Encarnación en este caso, y la parte demandada es notificada del traslado de la demanda y considera que el juez de Encarnación es incompetente para entender dicho proceso y cree que es el juez competente, es el juez de la capital, debe plantear por vía de la inhibitoria una incidencia, un incidente de inhibitoria, cuestionando la competencia del juez de Encarnación. Se debe presentar ante el juez que considera que es competente, en este caso en la capital, y solicitándole a que pida o se dirija al juez de Encarnación para que se declare incompetente. Tiene un trámite que vamos a ver. Declaración de oficio. El juez puede de oficio declararse incompetente al promoverse la demanda. Artículo 7 y 216, segundo párrafo del CPC. Porque en esta oportunidad debe verificar la existencia de este presupuesto procesal juntamente con los otros. También, si no fue advertida por el juez ni fue deducida por el demandado, al momento de dictar sentencia, en forma previa y al considerar la existencia de los presupuestos procesales, puede declarar su incompetencia. Nuestra ley procesal civil prohíbe expresamente la posibilidad del empleo simultáneo o sucesivo de la declinatoria y la inhibitoria. Elegir una vía no puede ser utilizada la otra. Contienda de competencia. La cuestión de competencia puede también darse entre dos o más tribunales, en cuyo caso el conflicto se denomina contienda de competencia. La contienda de competencia se puede producir de dos maneras: cuando ambos jueces se declaran competentes para entender en la causa, en este caso la contienda es positiva, o cuando ambos jueces se declaran incompetentes, en cuyo caso la contienda de competencia se denomina negativa. Contienda positiva. La contienda de competencia positiva se produce cuando una cuestión de competencia planteada por vía inhibitoria, el juez requerido se niega a separarse del conocimiento de la causa. En el incidente de acumulación de procesos se plantea la contienda positiva cuando el juez requerido no acepta la competencia del juez requiriente. Artículo 125 del CPC. Contienda negativa. La contienda de competencia es negativa cuando en una cuestión de competencia promovida por vía declinatoria ha prosperado la excepción y mediante declaración de oficio del juez declarándose incompetente para conocer la causa, el autor promueve nuevamente la demanda ante otro juez considerado por él competente y este también se declara incompetente. Y ahí se suscita que los dos jueces se declararon incompetentes, en cuyo caso surge la contienda de competencia, que es atribución de la Corte Suprema resolver. Competencia acumulativa. En algunos supuestos, de hecho, puede acontecer que más de un juzgado sea el competente para entender en un mismo asunto. Esto ocurre normalmente con la competencia por razón del territorio. El fenómeno procesal descrito se denomina competencia acumulativa o competencia preventiva, en cuya virtud, cuando dos o más tribunales son competentes para entender en una misma causa, el tribunal que conoce primero adquiere por este hecho competencia exclusiva, excluyente y definitiva por el principio perpetuatio jurisdictionis. El Código de Organización Judicial establece que si hubiesen varios obligados
prevalecerá la competencia del juez ante quien se instaure la demanda. Artículo 17 del Código de Organización Judicial.